yo siempre estoy en contra ya y trato de decírselo a todo el mundo en mi partido. Esos videos de un montón de gente de un partido político parado con las banderas Ajá. y que se Y paran el así fondo. y dicen, aquí estamos, el equipo de Primera Justicia Chacao, desplegados por todo el municipio. Estamos con Enrique Capriles, estamos listos. O sea, mi mamá, que me ama con locura, ve el video completo porque le aburre. Sí, ¿sabes? sí, claro. Entonces hay que pensar cómo hacemos la cosa distinto, cómo le hablamos a la gente. TikTok sirve para todo. Literalmente sirve para todo. Sirve para que veamos videotutoriales de cómo se configura la verificación en 2 pasos en WhatsApp, que es uno de mis videos en TikTok que tiene más reproducciones. Sirve para ver recetas de cocina. Es bastante útil para las recetas de cocina. Y también sirve para hacer política. Pero hacer política en TikTok no pareciera que todo el mundo tiene el enfoque adecuado, el enfoque correcto, porque no es usar los medios de las redes sociales como si fuesen medios tradicionales para comunicar. Hay otros códigos, hay otras formas, hay otros estilos. Y para hablar de eso me traje al mejor haciendo videos de TikTok en política dentro de Venezuela. Damas y caballeros, Gabriel Santana. Bueno, qué halago, la verdad. Muchas gracias y bueno, espero poder dar algunas recomendaciones y también conversar sobre la potencialidad que tiene esta red social en la política. Es loco porque ahorita TikTok enfrenta todo este tema con el Congreso de Estados Unidos Sí. y tiene esto. Me han llamado infinitas veces para hablar de eso. Pero es cómo dejar de estar en TikTok si ahí está la gente. Hay muchísima gente, el impacto y la llegada que tiene TikTok es impresionante. Y ya es una red social que se salió de ese primer prejuicio que tenía la gente de que solo había jóvenes en TikTok. Yo estábamos hablando antes de arrancar un video donde hablé sobre los 3.000 millones que se robaron de PDVSA. Okay. Tuvo casi 500.000 de reproducciones y cuando vi las estadísticas, nada más el 25% de ese 500.000 tenía menos de 24 años. Es decir, el 75% de esos 400.000 personas tenían más de 25 años. Entonces hay un grueso... Es que tu grupo de amigos también está envejeciendo. conmigo. No, por eso no lo vi en mi grupo de amigos. Claro. Y es que hay unos usuarios, y me ha pasado, al principio los amiguitos de mi hermana me decían, no, es que yo te he visto en TikTok, chévere. O gente en los colegios, en las universidades. Ahorita, a veces caminando en Chacao, unas vecinas de 50, 60 años me comentan que vieron algún TikTok. Entonces ahí es el primer prejuicio que yo creo que hay que eliminar, de que no, es que eso es una red para chamos, que sí es para chamos y hay unos códigos que hay que saber entender para poder comunicarles de mejor manera el contenido que uno quiere, que es el contenido político, de tratar de ir poco a poco, bueno, entrando con ese mensaje. Gabriel, cuando hablamos de TikTokers, yo he conocido, gracias al podcast, a varios TikTokers, y me he dado cuenta que en su red social tienen como mucha gente, mucho engagement, mucho like, muchas cosas, los llaman, los contratan, esto, lo otro, pero cuando ellos usan sus redes como para convocar a un lugar, casi no llenan esa convocatoria o no van a esa convocatoria y tal, no, digamos, no tienen como esa comunidad sectorizada. Por tu parte, tú, digamos, comunicas a un sector en particular que es a Chacao. O sea, y tú constantemente estás comunicándole a ese sector. ¿Cómo estás midiendo, digamos, el impacto que estás teniendo tú dentro y fuera del municipio? Mira, yo no pienso mucho en los resultados del TikTok relacionados con el municipio, porque creo que me engañaría pensar que porque un TikTok lo ve mucha gente, eso me da más popularidad o más alcance dentro de Chacao. Yo tengo una agenda de trabajo, bueno, casi diaria, de contacto con los vecinos, asambleas, recorridos, casa por casa, claro. Y el generar contenido en TikTok. Que me he dado cuenta que es muy difícil comunicar el trabajo político en las redes sociales. Sí. Puedes comunicar mensajes políticos, que es distinto. Capaz tú y yo estamos hablando de un tema que le interesa a la gente y eso va a ser viral, lo ve mucha gente. Pero si un video mío saludándote y saludando a una viejita, cargando un niño y sobando un perro, eso no va a tener impacto. Entonces yo no me preocupo mucho como por comunicar o por qué tanto impacto va a tener el TikTok en específicamente Chacao, sino en calar mensajes, en buscar qué mensaje puede llegar a la gente y que eso vaya poco a poco, bueno, construyendo ese
llegándole a la mayor cantidad de personas, pero en TikTok, además Chacao es un municipio muy pequeño, como para pensar que le haya llegar directamente a nuestros vecinos. Entonces yo trato de un mensaje, bueno, más que le llegue a los ciudadanos de Caracas probablemente, y hay unos que tú ves que hay gente que comenta o que escribe cosas del interior del país, cosa que me parece muy chévere. Pero yo separo mucho esas dos cosas, trato de tener un trabajo político de tierra muy intenso en Chacao y tratar de posicionar mensajes políticos con mis posturas. De hecho, tuve un video hace poco hablando de Capriles, de por qué yo lo apoyo en las primeras presidenciales, que tuvo también buen engagement. Imagínate. Sí. Bueno, a pesar de que sea Capriles. Bueno, no, porque tuvo bueno, pero porque había mucha gente que comentaba. Claro, uno positivo y otro también un gran grueso. Claro, pero eso al final suma comentarios. Claro, suma comentarios y es la gente participando al final, porque el que le tenga miedo a los comentarios, hay más de un político que sí, ¿no? O los que quitan los comentarios. Me parece terrible. Entonces, el que le tenga miedo a los comentarios... Dígame quienes lo hacen en Twitter, ¿no? Mucho. Qué loco, ¿no? Hay unos que lo tienen. Sin comentarios. ¿Cómo no engolosinarse con esa fama que estás agarrando en TikTok? Porque, mano, con periodistas con los que me siento, digamos, a conversar temas de seguridad digital y todo esto, y cuando caemos en el tema de TikTok, siempre te mencionan. Y casi siempre la gente habla muy bien de ti en otros círculos y en otras conversaciones, diciendo como que, bueno, si los políticos quieren usar TikTok, deberían seguir a Gabriel Santana. ¿Cómo no engolosinarse con eso? Bueno, a mí lo que me llena mucho es de orgullo porque TikTok es una red social donde uno copia mucho o se inspira mucho. Es decir, yo a veces veo porque es de tendencias al final. Entonces, cuando tú ves una tendencia, tú lo que haces es que la adaptas a tu realidad. Yo veo una tendencia, por ejemplo, que habla sobre... Hay una que subí hace poquito que es cuando tú le dices algo a alguien y esa persona se sonroja, por decirlo así. Entonces era como que cuando la gente me dice a mí que algo sobre Chacao, entonces yo me sonrojo. O sea, digo, como que yo lo que trato es siempre de ver la tendencia y adaptarla. Y me pasa mucho que cuando yo hago la tendencia vinculada con política, después veo que otros políticos del país hacen lo mismo y a mí eso me pone feliz. Porque digo, concha, qué chévere poder ser una referencia en el tema de la comunicación en TikTok, que al final, ¿qué es lo que uno necesita para comunicar bien en TikTok? Yo creo que ser usuario, pues no puedes... TikTok, para hacerlo bien, tienes que entenderlo tú. Y tienes que ver y ver las tendencias y ver de qué se está hablando. Hay unos lenguajes en TikTok, no sé si tú sabes, sí. Bank and Chat, o que es unos que hablan de fútbol, que usan esa expresión, y todo el mundo futbolero usa esa expresión. Entonces, si tú quieres hablar de fútbol, probablemente usando eso puedes generar más interacciones. Y entonces tienes ese gran reto. No puedes generar contenido bueno en TikTok si tú no entiendes la dinámica. Bueno, capaz un video producido con un mensaje muy bueno, puede ser, pero tienes que estar constantemente ahí, siendo usuario, entendiendo qué es lo que dice la gente, cuáles son los videos que te salen, porque yo también pienso mucho, ¿por qué me salió este video? Mira, tiene muchos comentarios, mira, es que el video al principio, hay gente que ha llegado a ser, yo no lo hago, pero que pone un error ortográfico al principio, para que la gente le comente. O sea, digo, hay como un montón hasta de estrategia y cosas así, de por qué este video se hizo viral. Cuando tú entiendes eso, bueno, tú tratas de inspirarte y tratar de hacer un contenido parecido. Y nada, yo siempre me han encantado las redes sociales. Cuando estaba, no sé, tenía 15 años y salió Twitter, me encantaba usar Twitter. Después Instagram fue así mi red social, sigue siendo mi red social favorita. Pero desde que salió TikTok, creo que ya, obviamente yo estaba más maduro, hago más actividad política, entonces puedo generar más contenido, tengo también más criterio, por decirlo así. Entonces, yo creo que los TikTok míos, hay unos que se han hecho muy virales, la mayoría son por capaz fragmentos de entrevistas o comentarios que yo he hecho sobre política. Entonces, no es solo hacer la tendencia, que tengo una tendencia tontísima, me da pena contarlo, pero tiene 2 millones de reproducciones, una cosa que dicen, no sé, 5 minutos lo subí. Y cuando me puse a dar cuenta, la cosa había efectuado la nieve y llegó a los 2 millones de reproducciones y gané como, no sé, 5.000, 8.000 seguidores ese día. A mí lo que más me gusta de tu contenido es que tú logras ser cercano sin ridiculizarte. Qué difícil. Es súper difícil. Sí. Porque una referencia que podemos tener de Latinoamérica es este señor Rodolfo Hernández, que fue candidato
a la presidencia de Colombia. De hecho, llegó Se posicionó- segundo. Y llegó, se sacó 10 millones de votos. Sí, no, Y- no es y- cualquier cosa. Y lo llamaban el viejito de TikTok. O sea, Ujú. además logró posicionarse alrededor de la red social. Totalmente. Y yo lo veía y me da un poquito de pena ajena. Sí. Y no sé, a mí generalmente los políticos en TikTok me dan un poquito de cringe. Dan. Y pero es que es difícil. O sea, yo trato de no, pero es más, yo una vez te mandé un video y tú me dijiste, coño, me dio cringe. Pero a Ah. ver, ese es el único que yo Sí, mismo sí, me sí. di cringe. Pero bueno, al final es probar. O sea, porque Claro. Y arriesgarse. O sea, yo a todos obviamente mis amigos políticos siempre me dicen, ¿cómo puedo hacer para tener un TikTok viral y tal? Yo le digo, mira, arriesgate. Hay dos Claro. opciones. Una, que nadie lo vea, que es lo más probable. Que subas un TikTok y tenga 150 reproducciones y 5 likes. Eso es lo más probable que pase cuando subas el video. Y dos, que a la gente le parezca divertido y se haga viral. Ujú. Entonces, las dos opciones son buenas. Y si se hace viral por algo relativamente negativo, porque digamos dar cringe o algo que te puede parecer divertido a ti y a mí no, tampoco es algo negativo, o sea, malo Claro. de verdad. Malo es que te digan corrupto, malo es robarte unos reales, eso es malo, pero que saliste de, no sé, una entrevista más relajado o saliste jugando fútbol o haciendo algo así, eso hay alguien que le puede gustar, pero otras personas que no y Claro. ya. Entonces, si eso pega, bueno, te haces viral y buenísimo. O sea, digo, ese es el objetivo de todos nosotros, es, bueno, hacer algo que le llegue a la mayor cantidad de gente posible, pero también tratar de no tomarnos tan en serio. Alguien me decía que los políticos tenemos muy poco sentido del humor porque nos tomamos demasiado en serio nosotros mismos. Entonces Claro. no tenemos la capacidad de reírnos, ni de burlarnos, ni de hacer comedia o bromas con nosotros. Yo trato siempre de burlarme de mí y de la profesión de ser político, que tiene sus cosas muy especiales y tiene sus cosas muy divertidas que uno puede hacer chistes sobre eso. Pero tú no crees que hay licencias que hoy tú te puedes tomar que quizás en el futuro no. Es decir, Sí. o sea, cuando tú seas alcalde hay cosas de las que no te puedes reír. Claro, no. Entonces, Sí, ahí también hay gente que la tiene un poquito más cuesta arriba. sí, Pensemos en el mismo caso de Capriles, por ejemplo. sí. O sea, hay como chistes que tú puedes hacer tú que Capriles no lo puede hacer él. Exactamente. Yo parezco más viejo, pero yo tengo 27, o sea, yo Sí, me sí. considero joven, no soy ninguna autoridad electa, que Ujú. también yo creo que cuando tú tienes la investidura de concejal, de alcalde, de diputado o aspiras, además ya eres candidato formalmente a algo, tienes que cuidarte capaz con los temas de humor, de chiste, pero eso no quita que te puedas mostrar también más relajado, más cercano, que al final, pero al final hay algo que es mostrarte cercano, pero lo más importante es mostrarte honesto. Porque cuando tú ves que el político, aunque se quiera mostrar cercano, es posado, eso, mira, no pega ni con cola. Yo siento que si he tenido algún tipo de éxito es porque me muestro honesto. Y Claro. eso que ves, así pienso yo, ese es mi sentido del humor, así es como yo me vinculo y interactúo con la gente. Y bueno, si te gustó o no, chévere, pero ese es el Gabo OG. Si le gusta, chévere, y si no, también, porque tampoco Claro. es la idea. ¿Qué pasa? Que a veces los políticos quieren, no, mira, vi ese video donde él comunicó que parecía cercano y lo quiero replicar, pero esa persona no es así en esencia. Eso se ve, creo yo, muy mal y comunica muy mal. Creo que al final la manera que la gente se sienta vinculada contigo no es hacer algo para parecerte a la gente, sino ser honesto, y ya con la honestidad la gente logra vincular mucho más Sí, fácil. yo creo que, por ejemplo, alguien que no se parece a la gente es la Cava y mira digamos, el nivel de interacciones Sí. que genera en redes sociales y cómo Bueno. de hecho es el chavista más valorado. Porque la gente cree que él comunica, o se vende como alguien que él es así. Sí, O sea, él es así. Parece, y yo no lo conozco, pero parece que las cosas que hace, que dice en público, yo siento que él es esa misma persona en privado y da esa Ujú. sensación. No sé si es así, pero eso es una No, si no es herramienta. un gran actor. Si no es un gran actor, Ujú. porque la verdad es que mantiene un personaje todo el tiempo, porque la Ujú. verdad es que él le sobrecomunica muchísimo y logra eso. Entonces, es eso de mostrarse, tratar de mostrarse más humano, y más humano no es estar acostado en una cama ni estar jugando con un perro, eso puedes hacerlo a veces, pero es mostrarte en tu cotidianidad y de manera honesta y
Y eso da la cercanía y eso genera el vínculo con la gente. Voy a cambiar un poquito el tema. Claro. Pero seguimos hablando del tema de TikTok. Digamos, nosotros por nuestro trabajo siempre estamos en contacto con los jóvenes y con los jóvenes de partidos. Sí. Digamos, en mi caso es algo como que también me buscan mucho para talleres, cosas. Y somos amigos, además hay una amistad genuina. Y estaba hablando con un amigo y entonces él me estaba contando como problemas, diferencias internas de... Qué raro, diferencia de un partido. Sí, de un partido. Y estaba hablando después con otro amigo de otro partido y también me contó como diferencias internas de ese partido. Y, o sea, pero como ellos lidian con las diferencias internas y yo tengo como un ratico así como dedicado haciendo otras cosas. Entonces, claro, cuando estás como te despegas un poquito de la Matrix. Respiras, dices, wow. Y vuelves aquí y escuchas esto. Es como, mano, tú no sientes que estás perdiendo demasiado tiempo en temas internos del partido. En temas que al final, sí. Este problema que tú tienes con este otro pan es una cafeada. Sí. O sea, te puedes sentar, lo puedes hablar, puedes solucionar. Sí. Y tal. ¿Qué estás haciendo en TikTok? Vamos a ver tu TikTok. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo nada? No tienes nada. Tú no tienes nada para decirle al mundo. Sí. ¿Cómo tú le sugerirías a uno de estos chamos que a lo mejor está muy envuelto en la dinámica del día a día de la política? Emprende este otro camino. Sí. Bueno, lo primero, hay una frase de Konrad Adenauer buenísima, dice, hay enemigos mortales y compañeros de partido. O sea, la dinámica de los partidos es así aquí en la China y en todos lados. En todos lados. Y es una dinámica al final como es piramidal la política. Y siempre, si tú quieres subir, se va achicando los espacios y bueno, tienes siempre que competir y sueles competir mucho más con tu compañero de partido y no con el adversario de otra organización porque al final a él lo enfrentas a una elección. Aquí no, esta es tu cotidianidad. Entonces, bueno, eso siempre hace que los partidos tengan esa... No, y cuando no hay dinámica política... Más todavía. Y fíjate, hablando del tema interno de los partidos, las últimas semanas o hasta meses, mucha gente me ha dicho de manera, no digo despectiva, pero medio burlona, dentro del partido mi tema con TikTok. No, es que en Chacao tenemos un TikToker, un influencer. No, es que tú, ¿sabes? Solo haces eso. Y yo lo complemento. Es decir, yo hago, no sé, toco Chacao, me refiero a hago una actividad en Chacao 4 o 5 veces a la semana y bueno, trato de generar contenido. Claro, lo que se hace viral es el contenido. Cuando cargo un perrito, eso está muy cool, pero eso la gente no lo comparte. Si es un video que tú estás de acuerdo, tú lo vas a compartir y lo vas a pasar por el chat y eso. Entonces fíjate que hasta dentro de mi mismo partido a veces hay gente que puede decir comentarios hasta negativos de algo que otras personas ven como algo positivo. Pero eso es una dinámica, creo yo, que común no es buena, pero común en los partidos. Al final, ¿de dónde salen la mayoría de mis ideas para los TikTok? De lo que yo le voy diciendo a la gente. O sea, cuando yo veo porque al final uno cada vez que sale para la calle tú tienes que ir pensado con un discurso pensado. Claro. No, mira, yo quiero hoy hablar sobre el problema del agua. Hoy yo quiero hablar sobre el tema de las primarias. Hoy yo quiero hablar sobre que estamos en desacuerdo con la reelección indefinida. Cualquier tema. Entonces tú lo preparas y cuando empiezas a hablar con la gente el discurso se va construyendo porque además la gente te responde algo y dice, cónchale, es verdad. Y se lo dice a otra persona, la segunda vez que lo dijiste mejor y vas así construyendo. Agarra eso mismo y grábate un video dando esa opinión en tu casa, tranquilo, o lo puedes grabar en la calle. Yo siempre estoy en contra ya y trato de decírselo a todo el mundo en el partido. Esos videos de un montón de gente de un partido político parado con las banderas. Ajá. Y que se paran así y dice, aquí estamos, el equipo de Primera Justicia Chacao, desplegado por todo el municipio. Estamos con Enrique Capriles, estamos listos. O sea, mi mamá, que me ama con locura, ve el video completo porque le aburre. Sí, ¿sabes? sí, claro. Entonces hay que pensar cómo hacemos la cosa distinto, cómo le hablamos a la gente. Hace falta que se pare todo el mundo atrás tuyo para dar una muestra de que no hace falta. Y que además después cuando y se escucha el ruido del audio de la calle. Ah, sí, se escucha por la amarilla los flota. Y un señor ahí bostezando. Sí, otro. El que está parado así al final del
De Ajá. toda la gente está con cara de aburrido, ¿sabes? Sí, como que hago aquí, Dios ¿Qué mío, hago llévame. aquí, güey? Cargando una bandera. Eso no comunica nada al final. Entonces tratar, yo todas las actividades hago con el equipo. Ajá, ¿cómo? Hay que pensar qué vas a comunicar antes de la actividad. Pero Porque, también hay gente que le tiene miedo al selfie, claro, por Sí. ejemplo. sí. Y Yo compartí con un político muy amigo nuestro y entonces yo le decía, grábate en tu carro. claro, La gente sabe que tú tienes carro. sí. O sea, Claro. no hay Y es rollo. humano, sí. No hay Sí. rollo. Grábate en tu carro y dije, estuvimos en esto, estábamos en esto, estamos en esto, estamos aquí, Sí. Échame el cuento. O sea, para yo sentir que estás ahí. Contándome la cosa. Pero le costaba, o sea, como que lo intentó una vez, fue un palo. O sea, las historias más vistas Es una... eran esas, por encima de las de la actividad, de saludar y todo, que eso hay que subirlo también. Pero entonces él sintió más comodidad grabándose con el equipo de fondo y tal, esto, porque, claro, eso probablemente comunica él unas tiene menos de cosas. 25 años. Capaz No, de tiene ser. más de 25 años. Ah, tiene más. Pero Sí, es sí, decir, sí. porque a veces que tú ves chamos jóvenes que repiten el mismo esquema de video. Y Que tú dices, los detesto, y mano. yo digo, no, pero si somos, o sea, vamos a tratar de innovar. Claro. Dos cosas, o una muy importante que me acabo de acordar, los primeros 3 segundos, claves. Ujú. Tú, buenas, y cuando empiezas a tartamudear al principio del video, ese video no lo va a dar nadie. Segundo, Sí. yo no suelo pasar por aquí. A nadie le interesa si tú grabas muchas historias. O sea, como que a veces los políticos como que aclaran que ellos no graban muchas historias. Bueno, yo no suelo grabar este tipo de videos. No comiences a hacer un video porque es que ya ahí estás perdiendo 2-3 segundos del video Ujú. en decir algo que no es para nada relevante. Porque nadie se va a quedar porque, ay no, es que él no siempre graba videos así. Voy a escuchar qué me quiere decir. Nadie piensa eso. No. Entonces, lo primero, tú tienes que comenzar con algo que trate de enganchar los primeros 3-5 segundos del video claves. Entonces, esa pequeña recomendación para el Sí, que sí. para el que se grabe así. Y que Y perdón, lo otro que yo soy muy malo grabando. Yo me equivoco muchísimo. Si te fijas, la mayoría de mis videos tienen ediciones de cortes. No es porque así quede más cool. Es porque es mi manera que yo digo, bueno, a mí me cuesta mucho grabar 1 minuto de un tirón. Yo voy grabando de 10 segundos en 10 segundos, tranquilo, o sea, sin preocuparme, sin estresarme. Y después lo edito y logro, o sea, después con la edición, además queda más fino. O hay Sí, veces claro. que cosas que grabo de un tirón y después igual las corto para que quede, ¿sabes? Más... sí, que hago un se vea zoom. esa estética. Ajá, hago un zoom por aquí, le pongo una imagen, cosas así. Entonces, también no preocuparse cuando uno graba así, graba tranquilo, trata de cortar siempre donde haya vacíos, donde haya huecos de información. Pum, lo corta. Porque al final ahorita la gente quiere todo, mira, lo más compacto posible, es decir, la mayor Totalmente. cantidad de información en la menor cantidad de tiempo. Porque si tú logras que una persona vea un video tuyo más de 20 segundos, eres un tigre. Ujú. Entonces, Yo, de como hecho, probablemente no lo logres, Yo de hecho mételo en 20 lo hago segundos. mucho con el podcast, que edito clips y me doy cuenta que a veces 3 minutos de conversación se convierten en 1 minuto real de contenido Ujú. por las pausas, por quizás Sí. los ritmos, palabras que, esto no, o sea, si quito Esto no esto no suma se sale nada. de contexto. Sí. Pácata. Y me ha funcionado bastante bien, por lo menos para que el podcast se dé a conocer. Sí. Entonces, ha hecho como que hayan personas interesadas en EPA. Yo quiero estar en el Yo quiero podcast estar- o yo bueno, quiero hacer esto. Mi caso fue ese. O sea, yo ahorita Pero escribí- nosotros lo teníamos pendiente de desde el hace año tiempo. pasado. Sí, eso es verdad. Pasa que bueno, también Sí, la dinámica. pasaron cositas. Chacao no tiene agua, mano. Los hay que árboles estar hay que pendiente. defenderlos también. Eso. Pues ya voy para allá para los árboles, porque está brutal la campaña que ustedes tienen. Yo sí quiero concentrarme en hablar de el tema de los jóvenes y cómo está saliendo una generación de jóvenes que está imitando a sus liderazgos constantemente. Bueno, y esto es habitual, digamos, esto es común. Bueno, tú agarras O sea, los adecos. Ramos Alup habla como Lucinchi. Sí, no, y tú ves los adecos o imitan a Rómulo o imitan a Cap. Y entonces, Ajá. pues, ya ahorita nuestra generación imita a los que imitan Ajá, a los que exacto. imitaron a Rómulo o a Carlos Andrés. O sea, digo, eso es, Exactamente. creo yo, común. O cuántos justicieros en 2012 no hablaban como Capriles. Mire, Y lo imitaban y era una cosa como que, claro, es tu referente. Al final Claro. tú tratas
de copiarlo, pero no en mala, no con mala intención, sino todo lo bueno, es como tu referente y tú quieres, No, yo me quiero parecer a eso. Lo que creo es que le resta valor al joven. Totalmente. O sea, porque no es genuino. Exactamente. Y al final, tú a lo mejor tienes ideas en las que difieres de este pana. Sí. Y eso no está mal. O sea, ¿por qué ser un doble de este otro? Sí, no, o sea, yo, por ejemplo, he visto gente que habla también como Guaidó. También, por ejemplo, y Guaidó sí, no es la persona con la mejor oratoria. Claro. Es que es un tema de referencia. Que tú quieres copiar a tu referente y al final eso lo que te hace es te resta a ti individualidad. Que la gente no te vea como un vocero de Guaidó, un vocero de Capriles, sino como un político que apoya a Capriles. Yo públicamente he hablado muchas veces de Capriles, pero esa es una parte que a veces comunico, pero la mayoría de mis comunicaciones, lo que hago, no tiene nada que ver con la persona que yo apoyo de precandidato presidencial. Totalmente. Y, cuando hablamos de Chacao, hablamos del municipio más rico del país. Aquí nos siguen burda de raperos de otros países también. Saludos. Yo soy un gran fan de la FMS. Podríamos hacer un programa entero para hablar de... Sí, me encanta. Lo sigo, veo las jornadas. Viene FMS Caracas, Colombia, ¿viste? Sí, viene para acá. Pero que me metí y ya están. Las entradas que habían puesto ya están todas vendidas. Sí, y vamos a dar puntos de ascenso. En Venezuela se va a dar puntos de ascenso como a un torneo clasificatorio para que de Venezuela vayan a representar. Bueno, además, ahí tenemos a Chan y a Letra representándonos. Y a Ken Single, que es venezolano que ascendió. Ah, qué bien, no sabía. Sí, quedó de primero en el ascenso. Ah, cónchale. Sí. Por ahí se vienen cositas buenas también. Bueno, me invita. Pero un poco como para que aterricen, Gao hace política en ese municipio. Es uno de los 5 municipios que forman parte de la Gran Caracas. Y, digamos, es como... por mucho tiempo ha sido el municipio ideal o el municipio donde las cosas funcionan. Totalmente. Por lo menos todo el mundo aspira a superarse en la vida y comprarse un apartamentico en Chacao. Sí, es un municipio muy grato y que para los vecinos vivir en Chacao es mejorar tu calidad de vida. ¿Qué problemas hay en Chacao? Bueno, hay varios problemas, cosas que además sabemos que se pueden y tienen que mejorar. El tema de los servicios públicos sigue siendo deficiente. El tema de la distribución de agua depende de Hidrocapital. Se ha hecho una iniciativa por parte de la alcaldía y de manera privada también muchos edificios tienen sus propios pozos. Pero esa no es la respuesta real al problema. Porque claro, además eso es un tema paliativo. Es un tema paliativo que además entre más pozos tú construyas en el municipio, bueno, eso va... O sea, ese es el mismo caudal de agua, la que tú estás, en vez de tener un pozo extrayendo agua de ahí, son 10 pozos. Entonces, bueno, ya cada vez hay menos agua ahí. Entonces, igual los pozos dejan de tener a veces de ser la solución ideal para ese edificio. Al final, la solución real es reparar el acueducto metropolitano. Claro. Que es las bombas que están trabajando a 50, 25%, bueno, arreglarlas. Todas las tuberías que están dañadas, que tienen huecos, cuando uno ve un bote de agua, es una tubería que está rota y que está botando agua. Entonces, todos esos problemas afectan directamente al Chacao, digamos, no son competencia de la alcaldía. Por lo menos nosotros, también está el tema que hemos visto de la tala de árboles. Nosotros creemos que Chacao tiene que ser un municipio, como es un municipio bandera en tantas cosas en el país, tiene que ser el municipio verde también de Venezuela. Tenemos todas las condiciones, hay zonas muy... Pero se puede. O sea, a ver. Sí. Pasa mucho que, digamos, hay un árbol, por ejemplo, en San Bernardino, donde yo vivía, hay un árbol que tiene toda la vida y ese árbol, las raíces están creciendo y las raíces han dañado la calle. La calle y las tuberías. Pero es un árbol... legendario. Sí, ¿sabes? Es un árbol burdo grande, pero, mano, va a dañar... Sí. Digamos, está dañando las calles. A los que sean de San Bernardino me refiero al árbol que está en la redoma de la Eurolatina. Pero ese árbol daña, ¿sabes? Tú pasas y las raíces de los árboles son los policías acostados naturales. De la redoma, exacto. Sí. Entonces, ¿cómo mantienes el municipio verde y a su vez mantienes el tema de la calidad de vida de tener las vías asfaltadas y todo esto? Nosotros con el tema de la tala de árboles en Chacao hicimos una propuesta y que queremos reafirmar, pero ya lo hicimos hace casi más de un año, que es que
nada más se talen o se poden de manera severa cuando sea estrictamente necesario. ¿Qué es estrictamente necesario? Que afecte la calidad de vida o la seguridad de los vecinos. Porque, por ejemplo, hay casos de árboles que si te montas en ese árbol, se mete un malandrito en una quinta. Claro. Entonces, claro, si tú tienes una señora que se ha metido 3 veces en el último mes en su casa, bueno, yo evaluaría el tema del árbol. O si las raíces del árbol le afecta una tubería. Pero, ¿qué pasa? A veces nosotros en Chacao pasa un día, de un día para el otro se tala un árbol. Nosotros lo que pedimos es que 15 días antes de que se vaya a realizar una tala, una poda severa, se presente un informe público donde se explique, no, mira, vamos a hacer esta tala por esto. Al final, la mayoría de las personas que defendemos los árboles, bueno, también tenemos sentido común y sabemos que hay que darle prioridad, bueno, a la calidad de vida de los vecinos. Pero esos son muy pocos casos al final. Claro. Pero que sí da tranquilidad, porque a veces se arman estos aperocos en Twitter que tú ves que empieza todo el mundo a decir que no, que cómo están talando todos los árboles, y al final se arma porque hay falta de información. Y el problema es que la información no es pública. Claro. Después de que se arme el zaperoco en Twitter es que la alcaldía a veces responde y te explica, no, es que eso se taló por esto. Y digo, bueno, pero es que si tienes la información, ¿por qué no presentas un informe público antes? Y ahí no está ese problema. Y además ya hoy sabemos qué árboles son los que generan problemas por sus raíces, por su forma, y los que no. Entonces vamos a hacer un plan de arbolización del municipio, o vamos a también pensar, más allá de los árboles, también está el tema de los techos verdes. En Chacao, además, en la gestión de Leopoldo se empezó un trabajo en este tema, y vamos a sembrar más árboles que no afecten ni hoy, ni en 5, ni en 20 años al municipio. Claro. Y además también a mí la posibilidad de los techos verdes mejora el clima del municipio, mejora también, por ejemplo, para el edificio que lo haga es una inversión, porque primero ganas un espacio que normalmente las azoteas de los edificios es un plano y ya estás ganando un espacio para el edificio, y además ayuda con la impermeabilización. Ahorita en mi edificio quieren hacer la impermeabilización. Nos dijeron en la junta de ayer cuánto costaba por apartamento y todo el mundo dice, wow, o sea, si eso dura 5 años más, si nosotros logramos hacer algo que haga que la impermeabilización dure más, bueno, eso es mejor. Entonces, mejora el medio ambiente, haces que los vecinos puedan ahorrar dinero. Eso, son soluciones, son maneras de buscarle también otras maneras de ayudar y de cuidar el medio ambiente del municipio. En el 2025. En el 2025, ese es nuestro proyecto. Que la buena política, bueno, no hemos hablado de eso, y eso es lo que empezamos a hacer hace ya casi un mes, nuestra propuesta de la buena política, que viene del rechazo total que hay a los partidos, a los dirigentes. Muchos políticos han caído en la antipolítica. Todos los políticos son malos, todos los partidos son corruptos, el único bueno soy yo, el único partido que funciona es el mío. Y eso al final lo que hace es quitarle la confianza a la gente a todo. Claro. Y sobre todo a mí lo que más me preocupa es que le quite la confianza a la gente que podamos salir de esto. Entonces nosotros proponemos la buena política, que tiene 3 características muy importantes. Lo primero es honesta, y lo veníamos hablando desde el TikTok. Para mí un político que hace buena política es honesto con sus palabras, sus acciones y su forma de ser y su forma de vivir. Yo no te puedo hablar de sostenibilidad y ser una persona que no reciclo en mi casa. Yo tengo, por ejemplo, vine hoy una moto eléctrica, porque es que para mí yo me muevo así, porque es que yo creo en eso, y cuando tuve la posibilidad dije, no, yo en vez de tener una moto normal, yo quiero tener una moto eléctrica, porque quiero cuidar el medio ambiente. Y además también está el tema de la contaminación sonora, que es otro tema de las motos que con esto no lo tienen. Entonces yo creo que la buena política es honesta. La buena política es cercana. No hay manera de hacer buena política real, como dirigente, hasta como autoridad, que no sea cerca de la gente, en las comunidades, escuchando. Ahí es donde está además el problema, y suele estar la solución. Ahí mismo, claro, en las mismas comunidades saben cómo poder solucionar sus problemas. Y tercero, la buena política es útil. Yo puedo venirte aquí a hablar, mira, de las cosas más lindas y de prometerte villas y castillos, pero si mi hacer político no le es útil al ciudadano, para mí no es bueno. Y útil puede ser, me imagino que tú viste el año pasado la campaña que hicimos de Metro 8330. Cuando salió ese video denunciando la situación del metro, a las semanas Maduro empezó a invertir millones y millones de dólares. Pues les dolió. Les dolió en parapetear de alguna manera, y comprar unos vagones y pintaron algunas estaciones. Bueno, eso es política útil, porque cuando tú haces una denuncia en el momento correcto, con la dirección correcta, también hace que las autoridades tomen acción. Pues, si tú no eres una autoridad, pues digamos, cuando ya eres alcalde, gobernador o estás en la presidencia, bueno, hacer política útil es lo que tienes que hacer, porque claro, si tu gestión no es útil, bueno, estás equivocado. Pero desde
desde este lado de la barrera sí se puede hacer política útil haciendo las denuncias apropiadas. También hay problemas que se pueden solucionar dentro de la misma comunidad, poder buscarlos, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros con el tema de los árboles, no es como, bueno, nada más denunciamos la tala. No, nosotros podemos ir a sembrar un árbol y sembramos hace unas semanas un árbol en el Parque Aruflo, por ejemplo, un aragonés. O sea, son cosas que se pueden ir haciendo desde aquí. Entonces, nuestra propuesta, la buena política, es que sea una política honesta, útil y cercana. Y eso es lo que queremos que sea la primera fuerza política en el 2025 en el municipio de Chacao. Amén. Amén. ¿Tú crees que Capriles hace buena política? Sí. Pero, ¿sabes que desde que empecé este discurso, no he querido caer en yo decir si alguien hace o no buena política? Yo creo que es la gente la que tiene que decir, porque al final uno termina siendo y cae en toda esa pregunta. Entonces me puedes empezar a preguntar y tendremos que ver caso por caso. Capri y Maricorina hace buena política, y fulanito y Carre hace buena política. No puedo ser yo el que decide. El juez de todos los políticos. Yo creo que es la gente al final la que sabe, la que entiende. Nuestro trabajo es explicar el concepto. Esto para nosotros es la buena política. Y me encantó que cuando sacamos yo escribí un artículo en Politics explicando la buena política. También hice un video que tuvo buen impacto en TikTok y en Instagram, que se generó debate. Hubo mucha gente que me escribió en Twitter: Gabo me cae muy bien, pero no estoy de acuerdo con la buena política por esto, por esto, por esto. Hizo hilos. 2 o 3 personas lo hicieron. Y digo, bueno, qué chévere, cuánto tiempo no había que un dirigente joven proponía una idea y que otros jóvenes la contrastaran y dijeran sus ideas, sus propuestas. Claro. Y eso a mí me pareció muy... Eso es buena política. Eso es buena política. Y además, en mi Twitter, yo no fue que les contesté, o ¿sabes? Sino los puse yo. Yo puse, mira, qué interesante esto que está sucediendo. Miren la respuesta que me dio esta persona. Sino para que además mis seguidores vieran que hay gente que no estaba de acuerdo. Y yo creo que eso es una manera distinta de hacer las cosas y de no ver la persona que hace un comentario no negativo, sino distinto como algo negativo, sino, no, mira, aquí está una gente que piensa distinto y que más propone, lo lograste. Que está proponiendo, sí, porque estás ahí. Sí. Mi reflexión fue, ¿hace cuánto tiempo? Y yo creo que otra cosa que sucede, que es que en este país tenemos políticos que no opinan. En los otros países lo normal es que los políticos opinen de todo. Claro. Y no saben ni de qué están hablando y están hablando ya están dando una declaración sobre eso. Yo siento que en Venezuela hay veces que suceden cosas, que hay temas que nadie dice nada. Por miedo, porque no le paran, no sé. Entonces, cuando he empezado este tema de dar opiniones políticas, digo, bueno, creo que hay un vacío ahí de gente que no está opinando de nada, y que cuando hay un político que dice, bueno, hay gente que está de acuerdo conmigo, chévere, pero también eso, hay gente que no, y a mí eso me nutre, porque además leo todo y digo, bueno, mira, es verdad esto que dice. No, mira, hay gente que me insultaba y tú, bueno, sí, claro. Respiras hondo, bueno, dices, bueno, ok, pero me parece chévere que se esté generando por lo menos esa dinámica en mis redes y a mí me anima mucho. Y además el debate siempre es chévere y es fino como que estés siempre abierto al debate, ¿no? Porque al final eso es lo que hace un buen político. Así es. ¿Tú apoyas a Enrique Capriles para las elecciones presidenciales? Si no lo dices también es tribunal disciplinario. No. Como yo te dije antes de la entrevista, lo apoyo siempre. La verdad es que yo me metí en política, me empezó a gustar la política en las campañas de Enrique. Entonces, bueno, desde siempre, desde que eso tenía 16, 17 años, él ha sido para mí un referente y ahorita, en este momento, creo que es la persona ideal para que sea el candidato unitario. ¿Por qué? Yo hice un video, le doy 3 razones y que para mí es muy importante explicar por qué. Porque, bueno, hay gente que yo le puedo caer bien, que puede pensar cualquier cosa de Enrique. Entonces, yo quiero explicar a la gente por qué yo apoyo a Enrique. Y son 3 razones, hay muchas más, pero 3 razones que me parecen de peso. Lo primero es la experiencia, me parece muy importante en este momento del país. Él fue diputado, fue alcalde, fue gobernador, 2 veces candidato presidencial. Si hay alguien que conoce y ha recorrido este país, es Enrique, y eso a mí me parece que hoy vale mucho. Lo segundo, y para mí la más importante, es que Enrique representa el centro político. Y en esta primaria, además, siento que se está polarizando entre Capriles y Maricorina. Bueno, ahí no son 2 candidatos, son 2 maneras de ver la política y de ver cómo podemos salir de Maduro. Enrique representa el centro político y Maricorina, que siento que representa una ala más radical. Para mí, el centro político es donde yo me siento identificado, donde yo creo que ahí es donde la mayoría de los venezolanos se pueden encontrar, y veo en Enrique el candidato y el político que tiene la capacidad de tirar esos puentes y de sumar la mayor cantidad de gente a una causa
que tenemos que lograr que sea lo más robusta posible para poder ganarle al chavismo. Y además y la tercera razón es que ha sido coherente. Por ejemplo, la ruta electoral. Tenemos candidatos que el 21 de noviembre, cuando yo fui candidato a concejal, llamaron a no votar. Tenemos el mismo CNG, tenemos las mismas condiciones y hoy son candidatos o precandidatos presidenciales. Entonces, al final es como que, bueno, antes no, porque yo no me estaba midiendo, pero ahorita sí que tengo los números, si quiero ser candidato. A mí eso... y además eso me llama a la reflexión que, bueno, esto va a ser una lucha, estamos contra Maduro y contra el chavismo, va a ser muy complejo lo que va a venir después del 2023 y ojalá Picón y Enrique Márquez sigan en CNE, pero para el gobierno va a ser muy rentable acabar con la confianza de los venezolanos en CNE y pueden poner a Diosdado Cabello ahí de presidente y puede hacer todo lo posible para que nosotros no querramos ir a votar. Y para mí, un candidato que esté muy seguro que es a través de la ruta electoral, donde podemos generar una movilización masiva de los venezolanos para generar un cambio en Venezuela, me parece importante. No una persona que no sepa bien o que desde ya está atacando al árbitro o que desde ya esté poniendo condiciones para participar o no. A mí eso me da mucho miedo, que alguien gane la primaria y que después diga, no, yo no voy a participar en el 2024. Yo quiero a alguien que tenga muy clara esa ruta y por eso creo que Enrique es una de esas personas. Yo creo no lo dicen, digamos, los estudios de opinión, que mucha gente perdió confianza en Capriles. Primero, el desgaste natural del paso de los años, que, natural, digamos, a todo el mundo le ha pasado. Segundo, creo que hay opiniones de Capriles que no necesariamente van con lo que la gente ha aprendido o ha entendido de la política mientras se va avanzando. Creo que el nicho opositor se ha ido radicalizando en el tiempo, también porque le han dado muy duro y han sido 20 años de cero oposición. Entonces es un desgaste muy grande. Quizás las personas como que en algún momento fueron chavistas y están viniendo para acá, a lo mejor pueden encontrar en Enrique una figura un pelo más cercana, pero los que siempre fueron opositores hoy están más radicales que nunca, con justa razón. A veces yo me siento ahí, ¿me entiendes? O sea, en el sentido de que muchas veces, ¿sabes? Es como no ves la esperanza y no le ves el valor a ciertos dirigentes que se montan y tal, y hablan y te dicen un discurso, unas cosas como, mano, no, eso no lo vas a poder hacer, o eso suena muy chavista, o eso, ¿sabes? A veces no te convence. Y yo siento que Enrique no ha sabido disculparse por los errores, tanto los de él como los que no son de él, pero que le restan a él. O sea, no hay nadie que diga. Creo que Guaidó hizo algo. Cuando en el video de Ricardo Montaner, sí, yo estoy de acuerdo con las disculpas y no sé si lo ha hecho. De hecho, tengo, él mismo me comentó que con el tema del 2013, de esas elecciones, se está preparando un contenido, no sé si es un pequeño documental o... Él anunció un documental. Un documental, exactamente. Que yo creo que eso es muy valioso porque eso hay que dar una explicación de qué sucedió ahí. Eso, a donde tú vas, te comentan de eso y no hay una versión única. La gente tiene unas teorías, la gente opina una cosa, otra. Y creo que eso sería muy, muy importante. Y con lo de las disculpas, ahí yo estoy de acuerdo. Al final han sido muchos errores. Todos los carros de la oposición están chocados. Es decir, sí. Un líder que no, todos los carros están chocaditos por un lado, por otro, por lo que sea, tienen ya rayones y todo. Entonces, al final, yo creo que es ver, bueno, cuál es el carro. Nosotros creemos que está en mejores condiciones hoy para ser competitivo, pero con las disculpas estoy totalmente de acuerdo y creo que sería, además, gran parte de una campaña, hacer ese mea culpa de los errores cometidos, como dice, por él y no por él, por la oposición en general, porque al final todos esos liderazgos a veces se intentan desligar de algunos errores pensando que la gente sabe que no tuvieron nada que ver, pero al final la mayoría de la gente los ve a ellos como un bloque y siente que todas las decisiones las han tomado todos, cuando no es así, pero siento que eso es cuando yo salgo para la calle a recorrer y alguien me dice algo del partido o de algún dirigente nacional. Yo al principio decía, no, pero ese no soy yo y tal. Yo ahorita asumo ese error, porque digo, yo hago política en esa organización política. Claro. Bueno, yo tengo que dar la cara y el ciudadano, ese vecino de Chacao, no es que va a ir y va a decirle eso a... Porque es que tú tienes dos caminos. O te deslindas
de la coalición en la que estás, llama a esa coalición el partido Sí. o llama a esa coalición la unidad. O sea, o te deslindas de eso o asumes el error. O asume el error. Y ahorita yo, capaz en 3 meses, estoy haciendo otra cosa. Pero ahorita Claro. estoy en una postura de asumirlo y que me den palo y escuchar a la gente y que hagan catarsis conmigo. Porque Claro. es que lo otro es más sencillo. Decir, no, yo no tengo nada que ver, yo no. No, mira, ese problema sí, por ejemplo, lo de las disculpas, mira, sí tienes razón. Hay que pedir disculpas por los errores cometidos e ir así, porque es que más fácil es lavarse las manos y decir, no, mira, yo no tengo nada que ver, yo soy joven, yo soy nuevo. Eso para mí es la antipolítica. O sea, no, Claro. yo soy nuevo, yo no tengo nada que ver con esto, aquí venimos a hacerlo distinto. No, ajá, pero entonces, ¿para qué militas en ese partido? ¿Para qué estás en esa organización? ¿Por qué Totalmente. sigues ese líder? O sea, al final lo sigues por lo que te conviene, ¿no? Porque cuando las campañas vayan creciendo y los líderes vayan agarrando más fuerza, y sí vamos a ver todo el mundo montado en ese barco. Totalmente. Ahorita que le ha pegado, bueno, y para mí hay una percepción caraqueña y hay otra del interior del país. Yo veo Sí. las redes de Enrique, ese es mi momento favorito del día. Cuando ya llego a la casa, tal, con wifi, pues me meto en el perfil de Enrique y veo cómo le va en la gira. Es impresionante. Las muestras de cariño, la receptividad de la gente es algo que uno no te puedes imaginar hoy que eso pueda suceder en Caracas. Pero es que yo creo que en las regiones la gente está mucho más clara de la importancia del 2024 que lo que probablemente estemos en Caracas, porque además aquí vivimos en una burbuja chocada, muchas deficiencias, pero lo que se vive en el interior es mucho más complejo y la gente tiene una necesidad de cambio mucho más presente en el interior que la que está aquí. Sí. Lo vimos también en el 2021, donde se ganaron la mayoría de las alcaldías fue en el interior del país, y no solo en el interior, sino en las zonas rurales que antes eran dominadas por el chavismo, y hoy fue, dentro de las distintas oposiciones, fue los lugares donde se ganaron más espacio. También por otra debilidad muy importante del chavismo hoy, que a mí me da esperanza de que el 2024 sea el año de cambio, es quienes eran parte de su fortaleza electoral. Los funcionarios públicos. ¿Qué están haciendo hoy los funcionarios públicos? Están en las calles exigiendo reivindicaciones. Entonces, y lo otro, tenían el interior, el llano, era su fuerte, hoy no lo es. Los funcionarios públicos eran su fuerte, hoy no lo son. Y los sectores populares también, en un momento, era ahí donde tenían más arraigo, y yo creo que eso también se acabó. Entonces, sí, el chavismo está muy debilitado y es nuestra responsabilidad, con madurez política, sobre todo nuestra dirigencia, poder escoger ese candidato unitario a través de las primarias que gane el mejor. Y yo puedo no estar de acuerdo en muchas posturas con María Corina, pero si María Corina gana el 22 de octubre, mira, yo el 23 soy jefe de campaña de María Corina en Chacao, sin problema. Claro. Eso es lo que hay que hacer, porque es la única manera que con el voto opositor podamos vencer a Maduro, que está debilitado. Es decir, él tiene una imagen muy fuerte y cosas como la que está haciendo contra la corrupción. Yo vi una encuesta que salía que el tercer problema de los venezolanos es la corrupción. 15% de los venezolanos piensan que el primer problema es la corrupción. Cuando yo vi eso, dije, todo esto que están haciendo es respondiendo a esa problemática, para empezar a venderse como ahorita los tipos que tienen 20 y pico años gobernando son los grandes luchadores contra la corrupción. Y al final lo que están es en campaña. Y están tratando de simpatizar con un voto indeciso. Entonces, bueno, ahí está nuestro reto, y creo que en el 2000 la primaria es un paso fundamental, pero ese tramo entre 2023 y 2024 con ese candidato único es donde ahí vamos a poder terminar de construir ese proyecto para sacar a Maduro, que al final es, creo que el objetivo principal de todos los que estamos en la oposición, sea la oposición que sea. Bueno, yo creo que hay una sola. Hay una sola. Porque para ser oposición tienes que ser oposición. Sí. Sí, y ahí hay matices y hay gente que tú sabes que están vinculados, financiados y todo eso, pero dentro de la oposición real hay personas que se adversan y se insultan. Sí. Entonces dicen que este no es opositor real, yo sí, tú no. Y eso tampoco es sano ni es real también. Y al final no vas a llegar solo al 24. Nadie va a llegar solo al 24. O sea, necesitamos a todos los aliados posibles, a toda la gente posible. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, hay que tener fe. Vamos a ver y esperar también que eso sirva de abono para el 2025. Importantísimo. Que es una elección también súper importante. Bueno, se elige todo menos el presidente. Todo menos el presidente. El resto de la organización política y las autoridades se las cogen el 25. Y es mentira. Mucha gente a veces ve
y yo mismo a veces, porque digamos, yo tengo una aspiración en el 25. Entonces hay muchas personas que ven, bueno, el 24 es un paso, pero lo importante es el 25. Y yo digo, mira, es que no, el 25 sin el 24 va a ser muy difícil. Ujú. Pongo el ejemplo cuando se perdió en el 2013 la elección contra Maduro. En diciembre de ese año hubo unas... bueno, de hecho, se perdió en 2012 contra Chávez y después de eso hubo unas regionales. Ujú. Nos barrieron. Después se perdió en el 2013 contra Maduro y en diciembre de ese año fueron las municipales. Tampoco sacamos el resultado igual que en las presidenciales. O sea, salimos, Claro. votamos peor. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Ujú. El poder tener un buen resultado en el 2025 pasa por tener un muy buen resultado En el 24. en el 24. Así, o sea, y además la manera de después de comunicarlo y de que la gente también entienda que es una ruta, ¿no? Y que esto es un paso y después hay otro paso en el 25, indiferentemente de lo que suceda, hay que estar listos para esa batalla. Bueno, ojalá estemos listos. Así, Gabo, voy a dejar tu Instagram por aquí. Bueno, Y de todas maneras en la descripción tiene sobre todo el TikTok de Gabo para que es igual vayan en y todo. sigan. Sí. Gabriel Santana es presidente de Chacao. Sí. Yo estuve en contra. Presidente del Primero Justicia Chacao. Sí, cuando el partido cambió la organización de coordinador a presidente, yo decía, está muy bien a nivel nacional, porque bueno, le da como que bueno, el presidente del Primero Justicia, o la presidenta, en este caso María Beatriz. Pero yo les decía a toda la dirigencia nacional, yo decía, pero no pongan eso en los municipios. Porque qué ridículo me veo yo. No, yo soy presidente del Primero Justicia Chacao. Me parece que es como ajeno, Sí, como ¿verdad? editario, como que pretencioso. Imagínate de Primera Noticia Chacao, imagínate, no, que yo soy presidente de Primera Noticia, no sé, de Guadalito. O sea, es que es un cargo que no va a coordinador. Bueno, yo sé que coordina el partido aquí, o sea, y mi responsabilidad es que el partido funcione aquí. Pero presidente así como una cosa como si distinta. Sí, yo estoy en contra de eso. Ahorita, bueno, me toca guapear y bueno, tengo mis redes siempre así, pero no, a mí nunca me convenció ese título. Bueno, vayan y sigan al presidente. Está bien. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Por favor, suscríbanse, denle like, denle a la campanita. Comenten quién es su candidato favorito para las primarias, de qué municipio nos leen también. Y bueno, y también si quieren más dirigentes jóvenes, sobre todo que hagan buena política, que nos acompañen aquí. Nosotros nos vemos en un próximo episodio de Gente que la Rompe. Chao. Gracias, hermano. Salió fino. Sí, a mí también me gustó, creo. Además, salió súper fino. Hubo matices de redes, tal, chévere, pero le metimos duro a la política, hablamos de Chacao. Claro, había que hacerlo. Fue muy integral. Tiene que ser bien, marico, porque no, yo